Colombia es una nación que no ha terminado de construirse. Yo no creo que haya que abundar en el diagnóstico para decir que somos un territorio absolutamente fragmentado, que somos un territorio muy diverso en la cultura, que no logra todavía tener los elementos suficientes de la identidad cohesionadora, que somos un territorio que ha dejado históricamente vacíos enormes donde el Estado no ha tenido el control del territorio ni la hegemonía y por ende han sido territorios vacíos donde han crecido, por ejemplo, violencias como las partidistas de la mitad del siglo XX o violencias como las de las guerrillas del final de ese mismo siglo XX e inicios del siglo XXI y posteriormente, en mezclas muy heterogéneas y complejas, los fenómenos del narcotráfico, de criminalidad y de bandas emergentes. Visto en perspectiva, los partidos históricos colombianos no han tenido la capacidad de resolver ese tema histórico y de adecuarse a los nuevos tiempos. Quiero decir con esta frase que, en primer lugar, no hay una propuesta, tal vez con la excepción del gobierno del presidente Uribe y con muchas cosas que en torno a ello se podrían polemizar, de tener hegemonía real del Estado de control de territorio. Lo que pasa es que, desde luego, un proyecto de Estado-nación es bastante más complejo que la presencia de la fuerza. Y todavía hay unos déficits históricos en los otros elementos simbólicos, culturales y sociales de la presencia del Estado-nación. Pero, por ejemplo, el Frente Nacional solo se concibió como una herramienta de paz bipartidista y no logró convertirse en un elemento de integración de la nación colombiana, de integración de la región, de afianzamiento de la territorialidad. Y las propuestas de la izquierda, y especialmente de la izquierda armada, siempre está en el proyecto de la izquierda colombiana, por décadas lo ha estado, el lastre de la lucha armada, tampoco ha sido un proyecto de construcción de una identidad y de una unidad nacional, sino por el contrario, de mucha más fragmentación del territorio y las instituciones. Se hacen ensayos frente al fracaso de los partidos, surgen movimientos cívicos diversos. Recuerdo en ciudades como Cúcuta, en ciudades como Montería, en ciudades como Barranquilla, sobre todo entonces en cabeceras urbanas, no exitosos desde el punto de vista de dar las respuestas certeras desde la democracia a esos dramas históricos y sociales. Y surgen posteriormente fenómenos como los de Mocus y de Peñalosa, que siembran de pronto una perspectiva que ha alimentado a la cultura política colombiana en los últimos tiempos. Más allá del tema político y de gobierno en sí mismo, las ciudades empiezan a reclamar reflexiones mucho más profundas sobre los temas de espacio público, de habitabilidad, de espacio público, de infraestructuras colectivas. Y esos dirigentes ponen unos nuevos paradigmas. Podría decir, y que esto no suene a una consigna política gratuita, que el proceso de la administración Sergio Fajardo se enmarca un poco dentro de esas corrientes y dentro de esos presupuestos y dentro de esas búsquedas. Sin embargo, vuelve la pregunta a su origen, y es el tema de la democracia como sistema y la posibilidad de lo que le es orgánico necesariamente a la democracia, que son los partidos y los movimientos constituidos. El déficit continúa. Se reacomodan los partidos históricos de izquierdas y de derechas sin que se vislumbre todavía un panorama claro en cuanto a cohesiones de sus pensamientos, porque se mueven en una primera instancia aparentemente mucho más por intereses burocráticos que por cohesiones ideológicas y políticas de fondo. Pero Colombia lo sigue reclamando. Apuestas como las de estos movimientos locales refrescan, pueden contribuir, pero no solucionan el tema de fondo. El tema de fondo requeriría
partidos, movimientos sociales organizados de perspectiva nacional, sin que esto le reste margen a los movimientos locales. Partidos que constituyan, por ejemplo, recuperando la buena tradición norteamericana y de este instituto del Partido Demócrata, tanques de pensamiento, como lo llaman ellos, que se constituyan en centros de reflexión, no de diagnóstico solo, sino sobre todo de construcción de propuestas de gobierno, de desarrollo, que alimenten a la democracia y al Estado. Lo que siente uno al caminar una ciudad y al caminar este país es ansia de resultados. Y las que son los resultados más esenciales a la democracia son, en primera instancia, la seguridad. Y más allá de las tentaciones inmediatistas, la seguridad del Estado tiene que proveerla con un pleno respeto por los derechos humanos, porque si no, no es una respuesta satisfactoria históricamente. Perspectivas de equidad social. En eso tenemos el vacío enorme de que el instrumento principal para la búsqueda de equidad, que es el Estado, es precario y está plagado de corrupción. La búsqueda de la equidad nos revela, por ejemplo, visto en los escalafones internacionales, que la falta de desarrollo y de posibilidades de acceso al servicio está directamente ligada con las altas dosis de corrupción, tema en el que desafortunadamente como nación no somos excepción. Si no hay seguridad y las perspectivas de equidad no son suficientes, no hay una democracia con respuestas a las inquietudes profundas que la sociedad manifiesta. El tema más complejo y más apasionante para mirarlo desde una perspectiva académica es que al mismo tiempo que nosotros estamos solucionando temas de formación histórica, de paso de estructuras medio feudales a estructuras capitalistas, de estructuras muy territoriales a entidades nacionales democráticas, estamos ya también en el vértigo de lo que se ha llamado la modernidad y la posmodernidad y los desencantos contemporáneos, la distancia de las masas frente al mundo público y frente al político. De tal manera que Colombia tendrá que ser mucho más imaginativa quizá que otras sociedades, porque todos los desafíos históricos un poco se le han acumulado en la coyuntura presente, algunos del pasado, otros del presente, incluso desafíos que son ya de futuro. Colombia necesita partidos fuertes. Colombia necesita que haya una izquierda democrática deslindada radicalmente de los discursos, de las justificaciones de la acción armada y con propuestas de gobierno y de nación, como ya lo han hecho quizá exitosamente en el pasado en la ciudad de Bogotá y con mayores incertidumbres en el presente. Colombia necesita a sus partidos históricos, el liberal y conservador, fortalecidos, pero con liderazgos que sean capaces de hacer interlocución con la complejidad de la sociedad contemporánea. Tienen que ser líderes desprendidos del sistema tradicional de la clientela. Pueden ser de origen popular, pero no pueden constituir la política como un mecanismo de ascenso social y de enriquecimiento. Tienen que ser ante todo ciudadanos. Quizá, a mi parecer, en ese sentido, el líder histórico más importante de la modernidad política en Colombia ha sido Luis Carlos Galán. Estamos a 20 años de celebrar su magnicidio, de conmemorarlo. Y sería un buen momento, como lo es este seminario, para pensar que más allá de las diferencias ideológicas de las agrupaciones, de lo que los partidos son y deben ser, hay una base inherente a cualquier pacto social que es la ética, y la ética como fundadora de la legalidad y sobre todo como fundadora de la legitimidad. Sin la ética, como ese pegamento común que nos hace sociedad y pegamento que permite desde luego después los disensos y las divergencias, no es posible que la democracia tenga resultados. Muchas gracias, muchos éxitos en sus deliberaciones.